A ver, hay números que usamos para contar cosas, y hay otros números que en realidad nos cuentan historias. El número 70 es uno de esos. Es una cifra que aparece una y otra vez en textos muy antiguos, y siempre viene cargada de un significado, pero también de una contradicción muy, muy profunda. Es un código, si lo pensamos bien, que representa al mismo tiempo la división más total y la unidad más perfecta que podamos imaginar. Y esa es justamente la gran pregunta. ¿Cómo puede ser? Bueno, esa es la paradoja que vamos a intentar desentrañar hoy. Porque esta dualidad no es un error de tipeo en los libros antiguos. No, es la clave misma para entender un plan que es mucho más grande. Un plan que, de hecho, nos incluye a todos. Así que, para empezar, vamos a viajar a dos momentos clave de la historia. Dos momentos donde el número 70 se roba todo el protagonismo, pero, curiosamente, con resultados que son totalmente opuestos. Por un lado, tenemos la famosa historia de la Torre de Babel. Imaginen la escena, toda la humanidad unida, sí, pero con un ego gigante, todos hablando un solo idioma. ¿Y cuál fue la respuesta divina a esto? Confusión. De repente, 70 idiomas distintos que lo único que lograron fue el caos y la dispersión total. En esta historia, el 70 es sinónimo de conflicto, de separación. Pero avancemos en el tiempo. Años después, la familia de Jacob baja a Mitzrayim, o sea, a Egipto. ¿Y cuántos eran? 70. Pero ojo, la Torá no dice 70 almas en plural, dice 70 alma en singular. 70 personas pero contadas como una sola, como un solo ser unido en propósito y en fe. De golpe, el mismo número, el 70, ahora es la máxima expresión de unidad y de fuerza. Impresionante, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué esta doble cara? ¿Por qué el 70 puede ser las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, es porque detrás del número se esconde un lenguaje místico. Y ahora es momento de empezar a decodificarlo. Aquí la clave está en algo llamado gematria hebrea, que es un sistema donde cada letra tiene un valor numérico. Y fíjense en esto qué increíble. La palabra para vino, que es ya-jin, suma 70. Y el vino siempre ha sido ese elemento que conecta el mundo físico con el espiritual. Luego la palabra para secreto, sod, también suma 70. Un secreto es, por definición, la llave a una verdad que está oculta. Y finalmente, ojo, ayin, también da 70. El ojo es nuestra ventana, es cómo percibimos la realidad. O sea, el 70 es el número que conecta lo que vemos con lo que está oculto y con la esencia misma de la realidad. Es un puente. Pero, a ver, todo esto no es solo teoría abstracta para discutir en un café. Este código tiene una aplicación súper directa y muy personal en la vida. La vida misma, de hecho, es vista como un proyecto deliberado de refinamiento. Miren, el rey David vivió exactamente 70 años, y eso no es ninguna casualidad. La Kabbalah nos enseña que esa es la duración de una vida base. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Trabajar el alma. Se nos dice que existen 7 atributos emocionales básicos, cosas como el amor, el rigor, la compasión, etc. Bueno, cada uno de esos atributos tiene 10 subniveles. 7 por 10, 70. 70 áreas o facetas que tenemos para refinar. Así que cada año de la vida se convierte en una oportunidad única para pulir una de esas facetas del alma. Y esta idea, la verdad, lo cambia todo. De repente, la vida deja de ser una serie de eventos al azar, uno tras otro sin sentido. Se convierte en un taller, en una misión muy clara: dejar el alma brillando. Y acá llegamos a la idea que quizá es la más desafiante, pero créanme, también es la más liberadora de todas. Y es que nuestras luchas, nuestros defectos, toda esa oscuridad que sentimos a veces, no son errores en el sistema, son de hecho componentes esenciales del plan. La historia del éxodo de Egipto, o Mitzrayim, no es solo un cuento antiguo para leer una vez al año. La palabra Mitzrayim viene de Metzarim, que en hebreo significa lugares estrechos. Y ese Mitzrayim personal puede ser esa relación que no avanza, ese miedo que nos paraliza, o esa zona de confort que, sin darnos cuenta, se convirtió en una cárcel. Es la historia de las limitaciones de cada persona. Fíjense en esta historia. Había un sabio, Rabí Elazar ben Azaria, que con solo 18 años ya tenía la barba completamente blanca, como si tuviera 70.
¿Y por qué? Porque entendió un secreto que, literalmente, le voló la cabeza. La Torá nos dice que recordemos la salida de Mitzraim todos los días de la vida. Y él descubrió que esa frase incluía algo más, algo que todos pasaban por alto. Las noches. La verdadera redención, la verdadera liberación, no ocurre solamente cuando todo va bien, bajo la luz del sol. Se gesta en la oscuridad, en medio del conflicto, en la noche del alma. Entonces, el punto crucial es este. Ese lado oscuro, esa cara mala que a veces sentimos tener, no es un error que haya que borrar o eliminar. Es la materia prima para nuestra redención. El objetivo no es que una parte aniquile a la otra, no, es que hagan las paces y trabajen juntas. La verdadera paz llega cuando todo ese elenco de personajes que tenemos dentro tira para el mismo lado. Bien, ahora vamos a unir todas estas piezas del rompecabezas, porque resulta que este sistema que parece tan universal tiene una llave personal, una que es única para cada individuo. El número 70, la contradicción, el Mitzraim personal, la noche, todo esto es en esencia el mapa del alma, es como el sistema operativo del universo. Pero claro, esto nos deja con una pregunta fundamental. Si este es el mapa general, ¿cuál es la coordenada exacta para cada persona? O sea, ¿cuál es el conflicto específico que cada quien vino a resolver? ¿Cuál es esa misión particular que cada alma vino a cumplir? Y sobre todo, ¿cuál es el camino único y personal para salir de ese Mitzraim? Y la respuesta no es un misterio indescifrable. La clave para decodificar el propósito, los desafíos y los dones de una persona está inscrita en el código más personal que existe, la fecha de nacimiento. Y no estamos hablando de astrología de revista. Es un código cabalístico que revela la configuración única de cada alma. Podríamos decir que es la llave maestra para entender el propio manual de usuario. Justamente para ayudar a descifrar este código personal se ha desarrollado una herramienta, un análisis muy profundo que se basa en la fecha de nacimiento de cada individuo. Con un mapa así, es posible entender de dónde viene esa sensación de conflicto interno, de tener como una doble cara. Permite descubrir el para qué de los propios talentos. ¿Cuál es la misión? También ayuda a identificar qué es lo que realmente está trabando el camino, cuáles son los bloqueos. Y lo más importante, es una hoja de ruta con pasos concretos para alinear esas dos caras y finalmente desatar todo el potencial. Y bueno, cerramos este análisis de la fuente del Código 70, Dualidad y Redención, con esta bendición: que cada quien encuentre la paz en sus dos caras. Si desean saber cómo estos conocimientos pueden aplicarse a una vida personal basado en la fecha de nacimiento, toda la información para recibir un informe personalizado se encuentra en pdf.impulsatualma.com.